invitación para participar en este curso. Para mí es una gran satisfacción estar aquí en Uruguay, compartir conocimientos con ustedes, aprender un poco más y también cambiar experiencias. Lo que voy a compartir con ustedes es un rato sobre la situación económica, política y social de Brasil en este momento, desde una perspectiva de la cuestión de la deuda pública, también las cuestiones ideológicas, los conflictos que en este momento pesa el país. Para eso traigo un artículo que he publicado en la página del Comité de la Anulación de las Deudas Ilegítimas, el CADTM. Además también traigo algunos datos más recientes sobre las contrarreformas ya aprobadas por el gobierno Temer, el gobierno que hace un poco más de un año está aprobando, imponiendo reformas extremadamente duras para las clases obreras, para los pueblos, contra los indígenas, las mujeres, las poblaciones LGTB también, diversos pueblos. Entonces, en este texto que he publicado en la página del CADTM, he buscado exponer algunas cuestiones sobre el sentido del golpe de Estado en Brasil en 2016. Entonces, el artículo se llama El golpe de Estado en Brasil y la intensificación del sistema de la deuda. Hoy en día la República Brasileña se encuentra bajo una disputa en el interior del patrón de desarrollo capitalista, llevada a cabo a través de un conjunto de fuerzas de la derecha más radical del país, que tiene interés en profundizar, en establecer una hegemonía de derecha más dura y una dominación del presupuesto público más radical. Entonces, ese es lo contexto más general que se pasa en este país. Pero Brasil, al igual que otros países también de América Latina, está pasando procesos muy parecidos en un periodo de ascensión de las derechas que tiene intensificación, una rápida profundización del sistema de la deuda. Entonces, a lo largo de mi presentación voy a exponer lo que significa el sistema de la deuda, cuáles son sus características, sus elementos más estructurales y cómo se presenta en Brasil específicamente, pero también en otros países. Bueno, a pesar de que el gobierno de la presidenta Dilma no representaba ninguna amenaza con el capital financiero por cuenta de las reformas estructurales y las medidas que el gobierno Dilma había impuesto en el país, el derrocamiento del gobierno vía un golpe de Estado representó, de cierto modo, de alguna manera, la posibilidad del capital imponer reformas estructurales que en este momento que hay una crisis económica, política y social, representó la posibilidad para el capital profundizar un conjunto de reformas estructurales a partir de la superación, de la desconsideración de los límites constitucionales. Entonces, en este contexto, el gobierno Temer asumió el poder de la presidencia del país después del proceso llamado de impeachment de la presidenta, que ocurrió el 31 de agosto de 2016. Entonces, hace un poco más de un año que el gobierno Temer ha presentado y imponido un conjunto de reformas estructurales muy duras en el país. Entonces, desde este punto de vista, desde este contexto, que propongo trazer algunas cuestiones para ustedes, para colocar aquí cómo está el país en este momento
para los jóvenes, para las mujeres, los idosos, los servidores públicos, la educación, ciencia, tecnología, todos los procesos estão passando por cambios estruturais muito duros que com certeza haverá de encaminhar o país a uma profundização da dependência econômica, financeira e tecnológica. Bueno, assim temos que discutir as seguintes questões, né? O que é o sistema de la deuda? Quais são as medidas que o governo do atual presidente Temer ha adotado em Brasil que expressam a profundização, a manutenção do sistema de la deuda e também como as classes, os movimentos, as diversas organizações sociais han se posicionado em relação a estes processos e como o movimento que eu participo também tem se posicionado neste processo, ou seja, como o movimento Auditoria Cidadana de la Deuda ha organizado-se nesta conjuntura no país e quais são os limites e perspectivas da luta do movimento social. Então, há três questões que eu trago para destacar nesta apresentação. El gobierno golpista de Michel Temer, lo que significa el sistema de la deuda, porque el sistema de la deuda no es una novedad, una cosa nueva, pero en esta coyuntura hay procesos, hay elementos que tienen se actualizado, pasado por modificaciones, por actualizaciones que vão representar alguma mudança, algum cambio estrutural mais radical. Então, quais são as origens do sistema de la deuda desde um ponto de vista histórico, desde um ponto de vista social, político, suas características, elementos principais desse sistema de la deuda que se reproduz em Brasil, pero também se reproduz em demais países da América Latina, em Uruguai, em Venezuela, em Bolívia, Argentina, Equador, com a exceção de que o Equador realizou uma auditoria cidadana de la deuda em 2007, então foi possível discutir e também rejeitar um conjunto de processos que hasta entonces la población había soportado en este país. Bueno, el trabajo desarrollado por la Auditoría Ciudadana de la Deuda ha identificado el sistema de la deuda. Entonces, la definición del sistema de la deuda es resultado de las experiencias, las análisis del trabajo de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Entonces, lo que se define el sistema de la deuda. Bueno, el sistema de la deuda consiste en un sistema de transformación de deuda privadas en deudas públicas. O sea, es la transformación de deuda pública, pero no hay transmisión, transferencia de bienes y servicios para la sociedad. Esa es la esencia, es el elemento central del sistema de la deuda. ¿Y cuáles son los elementos que ha sido así reproducido en este sistema? ¿Cuáles son las engrenajes, los elementos más esenciales del sistema de la deuda?
Hay algunos elementos que son muy importantes de identificar en el sistema de la deuda. Uno es el modelo económico del país. También hay privilegios financieros. El sistema jurídico, sistema legal que permite la reproducción del sistema de la deuda. La prensa hegemónica. Esses son los principales elementos, engrenajes del sistema de la deuda. Entonces hay un modelo económico. En mi trabajo de pesquisa busco discutir, identificar el modelo económico de reproducción del sistema de la deuda en Brasil, especialmente a partir de 1994, con el llamado Plano de Estabilización Monetaria, de Estabilización Macroeconómica. Entonces, busco identificar la naturaleza del modelo económico y cómo este modelo económico permite la reproducción del sistema de la deuda a través especialmente de las políticas macroeconómicas, fiscal, monetaria y la hegemonía del capital financiero a partir de estos elementos. Hay los privilegios financieros también, que hacen parte de este sistema de la deuda. El sistema jurídico legal, porque el sistema jurídico baliza, permite esta reproducción desde el punto de vista de la legalidad del modelo del sistema de la deuda. Hoy en día en Brasil hay un conjunto de medidas siendo aprobadas, hay siendo impuesto en Brasil y ya tiene un carácter de legalidad. Por ejemplo, la PEC 55, que es actualmente una enmienda constitucional que congela los gastos sociales por 20 años, algo inusitado, no hay experiencia ninguna en ningún país de eso. Entonces ya hay un mecanismo dito legal liso que está en la Constitución ya aprobada por el gobierno Temer. En cuanto a los gastos sociales con educación, ciencia y tecnología, va a ser limitar por esta medida. Los gastos con la deuda no encontrarán ningún límite, mucho por el contrario. En verdad, este mecanismo busca permitir la reproducción del sistema de la deuda y garantizar la transferencia de recursos del presupuesto público. La prensa hegemónica también, la prensa hegemónica, porque su discurso es un discurso de ataque a los derechos sociales, al papel del Estado en la economía. Hay un discurso de neoliberalismo agresivo en el Brasil. Los organismos multilaterales también, que visan intervenir en el país, imponiendo medidas económicas, políticas y sociales. El sistema político, que es un sistema político de reproducción de las clases dominantes. En el sistema político del Brasil, los bancos son las principales clases, fracciones de clases que tienen una representación significativa en las medidas, las decisiones económicas. También los latifundiarios, que imponen un conjunto de medidas para la distribución de tierra, la concentración de la renta y la riqueza. Entonces, esas son las características
del sistema de la deuda que se reproduce internacionalmente según la análisis del movimiento Auditoría Ciudadana de la Deuda, pero hay especificidades en cada país. Sin embargo, la reproducción visa garantizar la transferencia de riqueza, de presupuesto, de recursos para la clase rentista. Bueno, cuando se constituyó el sistema de la deuda en América Latina, la constitución del sistema de la deuda data desde los años 70, cuando a partir da consolidação do patrão dólar-dólar, quando houve um câmbio, uma transformação do modelo monetário anterior para o modelo monetário com a hegemonia do dólar. Então, a partir de então, se consolidou uma hegemonia da moneda estadunidense e desde então, muitos países da América Latina, exemplo de Brasil, Bolívia, Equador, Argentina, Peru, han servido como plataforma de absorção das crises de liquidez internacional. Ou seja, quando há excesso de capital, os países da América Latina, por exemplo, Brasil, neste momento, serve como plataforma de absorção de esos capitais através de processos de privatizações, através de processos de transferência do presupuesto público, e quando há um processo de escassez de liquidez, estes países também servem como plataforma para processos de reprodução do capital. Com exceção do Equador, que realizou uma auditoria da deuda em 2007, que Ramiro participou do processo de auditoria em Equador. Os demais países, a banca financeira ha sido elemento principal da dominação, da manutenção de um conjunto de medidas econômicas nesses países. Enquanto o Equador houve uma suspensão dos pagos de uma deuda declarada odiosa e repleta de fraudes, os demais países latino-americanos, como o Brasil, han seguido pagando as deudas e haciendo também aquilo que se chama de rolagem de las deudas. Então, em Brasil, a ditadura militar, que durou 21 anos, empezando em 1964 hasta 1965, houve um crescimento da deuda da seguinte ordem. Em 1964, a deuda externa estava em 3,2 bilhões de dólares. Em 1985, em 1985, 105 bilhões. Então, em 21 anos, houve um crescimento significativo da deuda externa neste país. Como eu havia trazido um gráfico, uma imagem, para mostrar o crescimento exponencial deste processo, isso também se expressou em los diversos países também. Houve este crescimento significativo da deuda externa e este processo vai se mantendo, este aumento se devia também, dentre outras causas, à decisão da banca privada de estimular o endeudamento a partir das ditaduras militares que absorviam essas deudas e também através da subida das taxas de interesse no ano de 1979, a partir do Volcker.
elevou a taxa de interesse a mais de 18% al año e haciendo com que a deuda passasse por uma espécie de explosão. Explotó la deuda externa. Entonces, la crisis de la deuda externa en 1980, en la década de 80, reveló una especie de correlación de fuerzas geopolíticas favorable a los acreedores. ¿Por qué? Porque en este momento había algunas instituciones bien definidas, como FMI, Banco Mundial, un conjunto de instituciones construidas pós Segunda Guerra Mundial, ya estaban bien definidas desde una perspectiva de alineamiento con los Estados Unidos. Essas instituições se colocaram como instituições para garantizar, proteger os interesses de los acreedores, que em sua grande maioria eram países, eram bancas financeiras, bancos comerciais de los Estados Unidos. Então, a crise da deuda externa em 1980 revelou no plano geopolítico uma correlação de forças favorável a los acreedores que se organizaram em bloque contra os países deudores e impusieron medidas completamente desfavoráveis para os países deudores. De los años 1982 hasta 1985, los países de la América Latina, incluso Brasil, experimentaron un conjunto de medidas de austeridades muy agresivas como generando desempleo, inflación, también más deuda, porque la política, por ejemplo, en Brasil la política para viabilizar el pago de las deudas, de los intereses y también la amortización de las deudas, generó más endeudamiento porque para pagar los acreedores hubo una necesidad de conseguir más dólares de los exportadores. Entonces, practicó una política agresiva de desvalorización cambial que produjo como consecuencia una inflación internamente en el país. También los estados, el sector público, incorría en más deuda a partir del momento que necesitaba de más dólares. Entonces, concedía títulos a los detentores de la moneda y retía esos dólares para pagar esos acreedores. Entonces, se verificó una manifestación de una especie de ciclo de endeudamiento. Y desde los años 1986, los acreedores aplicaron planos de reestructuración como el plano Baker y el plano Brader, los dos planos más conocidos en la literatura que investiga la cuestión de la deuda. Y en el caso de Brasil, hubo también la estatización de las deudas privadas. Por eso que el sistema de la deuda es una transformación de deudas privadas en deudas públicas. Entonces, la estatización, la nacionalización de las deudas privadas es un proceso que expresa la fase de la naturaleza del sistema de la deuda. El Estado asumiu las deudas privadas, y la política también de busca de dólar, también para pagar los intereses y amortización, colocó el Estado en un ciclo de más y más endeudamiento.
En el caso de Brasil, el resultado de las negociaciones y acuerdos de la deuda de los años 80 fue la conversión desde los años 1990, a partir del modelo de reestructuración. En el plano geopolítico, la economía latinoamericana ya empezaba a diseñar un modelo de naturaleza neoliberal alineado a las ideologías, a los modelos introducidos por Margaret Thatcher y por también Reagan. Entonces, la conversión de deudas externas privadas en deudas domésticas públicas significó el crecimiento de la deuda pública y el comprometimiento del presupuesto público. En el caso de mi análisis, de mi tesis de maestría, yo vi este proceso de cambio de externo en interno, el interno en externo. ¿Por qué? Porque una deuda que era predominantemente externa cambió su naturaleza para una deuda interna a partir de estos modelos de reestruturación de la deuda. Entonces, a partir del momento que el externo se internalizó, eso comenzó a significar un comprometimiento del orçamento público, orçamento, presupuesto público. Entonces, ese proceso empezó a se consolidar, se constituir y a penalizar la sociedad brasileña desde el 1990, el proceso de reestruturación de la deuda. Bueno, a pesar de los discursos favorables al Plan Breyer, porque muchos discursos favorables que destacaron su importancia para la reestruturación de la deuda, en verdad eso no fue lo que se verificó.